Un salario modesto no es lo que define la pobreza. Lo que realmente mantiene a las personas atrapadas en escasez es un error diario tan común que pase desapercibido para la mayoría. Puede despertarse temprano, trabajar incansablemente, cortar cada gasto superfluo y, sin embargo, continuar en la misma situación financiera. El problema no está en la cantidad que recibe, sino en la forma en que envía este valor. Hay un viejo dicho en las familias judías que resume bien esta idea: la pobreza no está en su billetera sino en mente. Un salario bajo solo puede ser el punto de partida, pero si la persona hace un error fundamental, se convertirá en su techo definitivo. Este error se centra en el tamaño de lo que tiene, en lugar de ver posibilidades de crecimiento. Aquellos que miran el número de pago y piensan que esto es todo lo que puedo alcanzar es sellando su propio destino con esa creencia. Imagine una rueda que siempre gira en el mismo lugar. Puede ser nuevo, bien lubricado y brillante, pero si no avanza, solo usa el piso debajo. Un pequeño salario funciona de la misma manera. Puede ser el comienzo de un viaje si dirige su energía hacia adelante, pero si está obsesionado solo con su tamaño, permanecerá estancado durante años. La investigación actual confirma que nuestro potencial financiero no está limitado por los números, sino por los límites que imponemos en nuestra propia mente. El psicólogo Daniel Kahneman ya estaba hablando de las trampas que nuestro cerebro crea al tomar decisiones. La tendencia es apegarse a lo que es visible, el valor del salario, e ignorar las oportunidades ocultas que podían transformar esta realidad. La escritora Angela Dupuerta agrega: el progreso nace del esfuerzo continuo, no de la posición que ocupamos. El verdadero obstáculo de un salario bajo no es su insuficiencia, sino la excusa que muchas personas crean a su alrededor. En un pequeño pueblo vivió a un hombre llamado José. Trabajó como molinero y se ganó poco. Todas las noches se quejaba a su esposa: ¿cómo salir de la pobreza si mi salario es tan pequeño? Mantuvo cada moneda en un cofre y les dijo repetidamente, como si, por magia, pudieran darle libertad. Los años pasaron y nada cambió. José siempre cometió el mismo error. Vio su salario como oración, un veredicto final, en lugar de obtenerlo como punto de partida. Es como estar en el borde de un enorme río con solo un vaso en las manos y quejarse de que hay poca agua. El agua está ahí, abundante, pero si insiste en usar solo el vidrio y no buscando contenedores más grandes, su sed nunca será saciada. La primera lección es clara: un salario bajo no lo limita. Lo que lo limita es la mentalidad de aquellos que lo enfrentan como un techo insuperable. Mientras venga como prisión, será uno. Pero cuando lo ve como un recurso para aumentar su trayectoria, se convertirá en una palanca. Los filósofos y pensadores modernos refuerzan esta idea. Viktor Frankl, incluso en condiciones extremas, habló sobre la libertad de elegir nuestra actitud hacia las circunstancias. Cal Newport, a su vez, compara la atención con un capital. Si la gasta en lamentos, nada cambia. Si invierte en las habilidades en desarrollo, incluso una pequeña cantidad puede convertirse en la base de transformaciones importantes. José pasó su vida sosteniendo su vaso. Pero tienes una opción. La pregunta no es cuánto tienes ahora, sino lo que haces hoy. En la misma ciudad vivió a un joven llamado David. También recibió un salario muy modesto por su trabajo en una pequeña tienda, pero a diferencia de otras, separó parte de ese dinero cada semana para comprar libros. Los vecinos cavaron: pasas el pequeño que tienes con el papel. Mejor guarda todo. Años más tarde, fue precisamente David quien se convirtió en un maestro respetado y abrió su propio negocio. Su conocimiento lo liberó. Aquellos que salvaron cada moneda permanecieron en el mismo lugar porque sus cofres estaban llenos de metal, no de oportunidades. La segunda lección es simple: un salario bajo no evita el crecimiento si invierte en usted mismo. La pobreza solo se convierte en una condena cuando el dinero se oculta en lugar de transformarse en nuevas habilidades. Los investigadores contemporáneos se hacen eco de esta verdad. Carol Dweck afirma que el desarrollo proviene del esfuerzo, no el Estado. Naval Ravikant enseña que la riqueza surge del conocimiento específico que nadie puede quitarle. Incluso Angela Duckworth señala que la persistencia sistemática crea una diferencia abisal entre los que se detienen y quien avanza. David entendió una regla básica: una moneda gastada en los retornos de aprendizaje multiplicada, una moneda almacenada en el cofre permanece solo metal. Pregúntese: ¿a dónde va su dinero? ¿Para un cofre que te mantiene en el mismo lugar o para el conocimiento y las experiencias que pueden llevarte más allá de un salario modesto? En otra localidad vivió a un hombre llamado Chain. Estaba orgulloso de su habilidad para ahorrar dinero. Cada vez que recibía su apretado salario, mantenía casi todo y vivía en privación. Pensé que esta era la única forma de enriquecer. Pero después de 20 años,
Notó algo aterrador: el dinero había aumentado un poco, pero la vida lo había pasado. Sus hijos crecieron sin educación porque salvo en libros. Su casa permaneció vieja porque salvo en renovaciones. Su salud se deterioró porque se salvó a sí mismo. La tercera lección es difícil. Un salario bajo se convierte en una maldición cuando la persona lo convierte en una obsesión. Ahorrar para ahorrar puede hacerte más pobre que una pequeña cantidad en tus manos. Los autores modernos corroboran esta idea. Morgan Housel escribe que el dinero no es un fin, sino una herramienta. Nassim Taleb agrega que un sistema se fortalece cuando enfrenta riesgo y movimiento, no cuando todo está bloqueado en una caja fuerte. Greg M.C. Keown agrega: menos, pero mejor. Lo importante es elegir dónde aplicar sus recursos y energías. Chain cometió un error. Él creía que cada moneda lo protegería, pero al final, las monedas solo conservaron su miedo, no su vida. Reflexionar. ¿No estarías convirtiendo tu salario en una carga? Porque cuando el dinero gira al centro, no es un medio, siempre lo dejará a miseria. En un pequeño pueblo, una mujer llamada Miriam Bibio trabajaba en una fábrica y ganaba poco, pero tenía un hábito: cada semana separaba parte de su salario no solo para su familia sino también para ayudar a los demás. Compro pan de la viuda vecina, pago cuadernos para los niños de la comunidad. Muchos preguntaron: ¿cómo se consigue tan poco? Miriam solo sonríe: el pequeño se multiplica cuando circula. Con el tiempo, tu vida ha cambiado. Cuando necesitaba ayuda, los vecinos la apoyaron. Cuando su hijo creció, eran precisamente esos niños que habían ayudado a que se convirtieron en sus fieles amigos. Y sobre todo, en su casa nunca carecía de abundancia. La cuarta lección es reveladora. Un salario bajo ya no es una condena cuando crea flujo. El dinero que circula a través de la ayuda, el aprendizaje y las inversiones siempre regresan. Una pequeña cantidad se convierte en una red de relaciones, conocimiento y oportunidades. Los pensadores actuales refuerzan este principio. Tal Ben-Shahar señala que la gratitud y la generosidad son la base del bienestar. Jan Holiday afirma que un obstáculo se convierte en la forma en que usamos las dificultades para fortalecer el carácter. Frank recuerda que el significado nos sostiene incluso en las peores condiciones. Miriam demostró que la prosperidad no comienza con el número de pago, pero con el destino que damos a ese número. Un salario modesto puede mantenerte en la pobreza o las puertas abiertas a las bendiciones. Todo depende de si permanece detenido o se mueve. Quien convirtió el conocimiento en capital. Bob Wine, quien hizo de la economía un ídolo y perdió años de vida encarcelados por Petty. Y como Miriam, quien incluso desde un salario muy modesto creó un flujo de generosidad y conexiones. Estas historias revelan una verdad fundamental: el problema no es el tamaño del salario, sino lo que hacemos con él. El error no es la cantidad, sino el hábito. Algunos convierten el salario en una jaula, otros en la fundación. La sabiduría judía enseña: el dinero es la mitad, no el final. Su valor está en el movimiento, en la generación de frutas, en la creación de la vida, en el flujo. Los investigadores modernos corroboran: el crecimiento nace del esfuerzo, no del número. Kahneman advirtió sobre las trampas de la percepción. Dweck recordó la mentalidad de crecimiento. Taleb habló de antifragilidad. Todos convergen a un punto: el movimiento importa más que magnitud. La conclusión es clara: un pequeño salario no define su destino. Lo que define es el error que comete con él. Si lo convierte en una excusa o un ídolo, la pobreza se perpetúa. Si lo dirige al crecimiento, el aprendizaje, la ayuda y la acción, se convierte en una semilla de abundancia. Recuerde, la oración no está en el pálido número, sino en el hábito que lo convierte en su prisión. Las palabras y las historias están vacías y no se convierten en acción. Por lo tanto, comience hoy con pasos simples, independientemente del valor que reciba primero. Analice dónde estaba su último salario. Identifique al menos un gasto que no haya traído beneficio o crecimiento real. Elimínelo hoy. Esto libera espacio para el movimiento. Segundo, separe una pequeña parte, incluso mínima, e invierta en usted. Compre un libro, pague un curso rápido, desarrolle una habilidad que aumente su valor. Que este es un símbolo. Su salario no es un punto final, sino un punto de partida. Tercero, da un paso de generosidad. Comparta una parte con aquellos que lo necesitan. No es pérdida, es movimiento. El efectivo que circula los rendimientos en forma de lazos y oportunidades. Habitación. Escriba una decisión que convierta su salario estático en activo. Puede ser un plan: recaudar dinero para una herramienta de trabajo, una inversión en salud o un pequeño proyecto. Evaluar en un mes. Esto te hizo más fuerte. Estos pasos tardan menos de una hora, pero cambian todo. Un pequeño salario ya no es una jaula cuando dejas de temerlo. Se convierte en una rueda que avanza, no un peso de pesaje. Un salario modesto nunca ha sido una oración. La oración es el hábito de usarla como una excusa o ídolo. La oración es el miedo a ponerla en movimiento.
Este error mantiene a las personas pobres, incluso después de décadas de trabajo. La sabiduría milenaria repite, el valor no es cuánto tienes, sino lo que haces con él. La ciencia moderna confirma, el crecimiento, la persistencia, la sistematización y el propósito se transforman mucho más que ceros en la nómina. No eres débil, simplemente olvidaste el poder de la disciplina y el significado. Recuperarlo. Incluso el salario más bajo se convertirá en el comienzo de un nuevo camino. Dígase hoy, mi dinero no es una jaula, contrata herramientas para mí. Que esta frase sea tu punto de partida. Comparta los comentarios. ¿Qué hábito financiero está dispuesto a cambiar en este momento? Este será su primer paso hacia la libertad.